Capítulo 12. Influencias culturales y transculturales. ¿Qué es la cultura? La cultura se refiere a los marcos de referencia mentales y los significados compartidos por la mayor parte de los grupos sociales. Los significados culturales incluyen perspectivas comunes, o sea, elementos que grupos de personas comparten en un lugar geográfico determinado, cogniciones típicas, esquemas mentales de pensamiento, acción. Todos ellos están debidamente decodificados a través de la literatura, el escribir, el leer, el hablar y los patrones característicos de comportamiento o conducta. Continuando con qué es la cultura. Asuntos que uno tiene que considerar cuando analiza la cultura. Los elementos macro, o sea, la cultura macro, la cultura nacional, la cultura de un país. Las subculturas que se dan ya sea por áreas geográficas, por ejemplo, en pueblos, en condados, en barrios, pero también en grupos sociales distintos. Las clases sociales, clase alta, clase baja, clase media, ¿verdad? Y sus debidas categorizaciones, clase media alta, clase media baja, etc. Los grupos de referencia o los distintos grupos con los cuales las personas se identifican. La familia es otro de los factores importantes. Dentro de la familia se dan patrones de consumo, muchas veces muy similares entre sus componentes. El concepto de significados compartidos es crítico para entender la cultura. Cuando las personas comparten significados, por ejemplo, el comer o los hábitos alimentarios generan ciertos significados dentro de una familia que consume determinados alimentos, ya porque sean vegetarianos, sean carnívoros, sean una combinación, personas que les gusta la comida rápida versus las personas que les gusta cocinar en su residencia, etc. Es necesario considerar el significado cultural a un nivel macro, ¿ya? Conocer lo que es la cultura nacional, lo que hace que las personas se identifiquen unos con los otros, etc. Un significado va a ser cultural si muchas personas dentro de un grupo comparten dicho significado. Los significados culturales son creados por las personas, desde luego los conjuntos de personas, las figuras de poder, las personas en puestos de liderazgo. La construcción de significados culturales es más obvio en grupos más pequeños. Los significados culturales se encuentran en constante movimiento y están sujetos a cambios rápidos. Algunas personas argumentan que los cambios culturales usualmente se dan más a un nivel micro, pero permanece la cultura nacional por mucho tiempo. Pero también hay adaptaciones a elementos culturales y probablemente esas adaptaciones son las que se dan mucho más rápido, ¿ya? Porque están relacionadas también con aspectos como la tecnología, el avance de la información, los patrones de cambio que se dan en los patrones de vida de la gente, ¿ah? Y tienen mucho que ver también con el énfasis en los aspectos mediáticos, ¿no? Como los medios en el proceso de tratar de hacer que la gente compren y vendan mercancías trastocan en cierto grado la cultura. Los grupos sociales van a diferir en la cantidad de libertad que las personas poseen para adoptar y usar los significados culturales. Hay unas personas que están más acostumbradas a utilizar unos símbolos culturales que otros. Hay unas personas que tienen los elementos culturales mucho más arraigados, por tanto valoran mucho más la cultura, versus otras personas que son más flexibles a adoptar comportamientos y actitudes de otras culturas. El contenido de la cultura. El contenido de la cultura incluye
las creencias, actitudes, metas y valores compartidos por la mayor parte de la sociedad. Estas creencias, ¿verdad?, actitudes, metas y valores compartidos, al ser básicamente introyectados por grandes cantidades de individuos, ustedes pueden ver como, por ejemplo, las parrandas. En el caso de las navidades, pues es algo bien cultural de parte nuestro que ha cambiado. Por ejemplo, ustedes pueden algunas veces ver anuncios de televisión donde personas mayores están utilizando los teléfonos, ¿verdad?, con unas aplicaciones de instrumentos musicales, y ven cómo eso de una manera pues intenta trastocar la cultura de que hoy en día con la tecnología también uno puede hacer mucho más que hacer llamadas telefónicas y buscar en el internet. El significado de las conductas características, ¿verdad?, reglas, costumbres y normas seguidas por la mayor parte de las personas. Ahí es donde se le da significado a todas estas conductas, porque tienen que ver con conductas y normas que siguen las personas. Los significados de aspectos importantes del ambiente social y físico también incluyen la mayor parte de las instituciones sociales, objetos típicos utilizados por miembros de la sociedad. Y estos elementos también se pueden convertir en mercancías. Ahí son parte de la cultura, pero la manera de promoverlo es a través de la venta. Contenido de la cultura. Las metas del análisis cultural son entender los significados de las conductas, entender sus significados desde el punto de vista de los consumidores. Por eso es que es importante llevar a cabo investigaciones para conocer en profundidad estos elementos culturales según la visión y la percepción de los consumidores, no partiendo de nuestras propias premisas de cómo nosotros lo vemos, cómo nosotros lo interpretamos. Las conductas poseen un significado cultural importante. Es fundamental que recordemos de que la conducta es aquello que yo puedo observar, y esas manifestaciones observables pues son parte de lo que es la cultura. Bailes típicos, vestimenta, comida, todo eso se ve relacionado pues con los aspectos culturales. Continuando, los aspectos del ambiente social pueden tener ambientes culturales ricos en significados. Las estrategias de mercadeo deben ser sensibles a esos significados culturales. Los expertos en mercadeo también necesitan entender esos significados culturales y su relación con productos y marcas. Midiendo el contenido cultural. Análisis de contenido es una de las herramientas donde uno analiza el contenido de las comunicaciones, el contenido de las canciones, el contenido de libros, documentos, videos, y ahí uno puede analizar y tener una visión bien clara de los elementos culturales. Así que un poco, ¿verdad?, resumiendo lo antes dicho, el contenido de la cultura se puede entender por los materiales que producen unos grupos sociales determinados. Este es el trabajo etnográfico. Este involucra procedimientos detallados y de prolongada observación de las respuestas emocionales de los consumidores y de sus conductas en el diario vivir.